Amén. Amén. ¿A vuestro recuerdo? Muy bien. Perfecto, pues bueno, como siempre hacemos, ¿vale? Voy a dar la clase y luego siempre dejaremos 15-20 minutos para preguntas, ¿vale? Así que si alguno tiene alguna pregunta, pues por favor. No lo sabe. Ahí está, muy bien. Vale, si alguno tiene alguna pregunta, por favor lo apunta y luego intentaremos responderla. Después, antes de empezar, quería pedir disculpas porque la semana pasada, pues la verdad me puse muy nervioso, no sé por qué, porque no soy de ponerme nervioso. Así que voy a hacer un pequeño repaso de 10 minutos, ¿vale? Sobre la lección de la semana pasada, porque creo que son conceptos muy importantes, ¿vale? En el cual Dios nos habla a nosotros como recibidores de la promesa, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo Dios sigue tratando de la misma manera en Abraham, en Moisés, Josué, podemos ver en un montón de personas, ¿vale? Y a lo largo de toda la palabra, en que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy, por los siglos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque hayan cambiado las circunstancias, hayan cambiado, la sociedad haya cambiado, todo haya cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo y sigue tratando a las personas de la misma manera, ¿de acuerdo? Puede haber algunos pequeños cambios, pero la esencia es la misma, ¿amén? Entonces, espera que voy a quitar el sonido del móvil para que no me llamen del trabajo. Y ahí, perdón, ahí está. Perfecto. Muy bien, pues bueno, como pudimos estar viendo, aquí Dios escogió un hombre, ¿vale? De la descendencia de Sem. De ahí viene de que siempre al pueblo judío se les suele llamar a los semitas, ¿vale? Los que están en contra del pueblo de Dios, normalmente suelen ser los antisemitas, ¿vale? Porque vienen de la rama de Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, escogió a un hombre para poder comenzar el plan de salvación que él había prometido en Génesis 3:15, ¿de acuerdo? Cuando le promete a Eva que a través de su simiente, ¿vale? Vendrá salvación al mundo y le pisará la cabeza a Satanás, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí le hace una promesa que a través de su descendencia vendrá el redentor del mundo. Pero podemos ver cómo Abraham no era cualquier persona, o sea, no fue escogido porque sí, ¿de acuerdo? Era una persona que era muy preparada, podemos verlo en lo que es el tiempo, la ubicación, la cultura de los tiempos antiguos y del tiempo de ellos, por ejemplo, los sumerios, ¿vale? Podemos ver que eran personas muy preparadas. Abraham era una persona muy culta, ¿vale? Preparada en estudios, preparada y curtida en el trato comercial, en el trato con gente. Era una persona muy experimentada y era un hombre de muchísima influencia, ¿vale? De aquellos tiempos. Entonces podemos ver de que Dios no escogió a una persona cualquiera, sino escogió a una persona específica con unas características específicas para poder llevar el plan por el cual Dios le había escogido. Entonces, por eso yo quiero decirte hoy que para lo que Dios te ha escogido, aunque tú no te veas capacitado, tú no te veas con las características que se necesitan para lo que Dios te ha prometido, yo quiero decirte que si Dios te ha escogido, Él te va a capacitar. Pero dos, aparte de que Él te capacite, tú tienes las características y tú tienes lo que Dios necesita para poder llevar ese propósito, esa promesa, ¿vale? Para lo cual Dios te ha llamado. Amén. Entonces, cuando tú recibes la promesa de Cristo, Él te llama y recibes el propósito, yo quiero decirte que nunca digas no, nunca digas no sé, nunca digas no estoy capacitado, porque al que Dios llama, Dios capacita. Pero aparte de todo esto de que capacita, lo que Dios hace que es desarrollar, por favor, los micros, desarrollar aún más y avivar aún más y desarrollar aún más lo que ya tienes dentro de ti. Amén. Entonces, Él eligió a una persona con unas características. ¿Por qué? Porque lo que Dios le había prometido,
la tierra de Canaán, se le llamaba lo que era el viejo oeste, ¿vale? De aquellos tiempos, porque Canaán, la tierra de Canaán, era donde se mezclaban tres tipos de... Había un cruce de 3 continentes, para que nos podamos entender. Había el cruce de Asia, había el cruce de África y estaba también la influencia del cruce con Europa. ¿Qué pasa? Había un popurrí de culturas, había un popurrí de lenguas, de pensamientos, de religiones, de maneras distintas de hacer las cosas. Pero fíjate qué bonito que él escogió a un hombre de tal características para que en ese popurrí de cosas saliera un pueblo el cual pudiera salir una cultura, pudiera salir una lengua, un pensamiento, una manera de hacer las cosas y lo más importante, que solamente adoraran a un solo Dios. Amén. O sea, fue nacido con unas características, sacado de un sitio que fue preparado para ello, pero a la misma vez, ¿vale? Preparado para que de ahí, de su descendencia, él pudiera dar, se pudiera dar cumplimiento a la promesa que Dios dio a Eva, en este caso, ¿vale? Que comenzó con Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió de que él iba a dar una semilla en el cual, a través de esa semilla, iban a salir todos los descendientes, en el cual se iba a provocar y Dios iba a crear un pueblo muy numeroso, ¿vale? En la cual le iban a dar una tierra estratégica, con una situación estratégica, ¿para qué? Para que en ella fueran benditas todas las naciones. Amén. Entonces podemos ver dos ramas. ¿Benditos en qué? Benditos como Israel, porque sabemos que Israel son benditos con toda bendición, como pueblo escogido de Dios, pero a la misma vez, gracias a la promesa, el cumplimiento de la promesa de Abraham, todas las naciones podemos ser benditos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Porque somos la Israel injertada. ¿Ok? Entonces, es un pueblo bendecido. ¿Por qué? Por su testimonio. Y es un pueblo bendecido a través de toda la historia. Hay muchos que han creído y han conocido a Dios o se han acercado a Dios gracias a la historia del pueblo judío. Porque realmente podemos ver en todo momento que no ha habido pueblo más odiado, no ha habido pueblo más intentar exterminarlo más que el pueblo hebreo, el cual ha sido el más perseguido, el que no ha tenido tierra, pero al final ellos siempre se han mantenido. Siempre se han mantenido en una fe, se han mantenido en una cultura, se han mantenido en una lengua y se han mantenido, fíjate, en un pensamiento, en una manera de hacer las cosas. Todo inculcado ¿desde dónde? Desde un hombre. Un hombre preparado, con unas características, pero lo más importante, llamado por Dios. Amén. Entonces, como toda promesa, estoy dando un repaso rápido, sé que me puedo parar en un montón de cosas, pero como toda promesa que Dios da de bendición y grande, tiene unos desafíos en los cuales tenemos que, ahí es donde aprendemos a mantener y a ejercitar los dos principios que Dios nos manda como cristianos. Uno es fe, confianza en Él, y dos es obediencia a su palabra. O sea, confianza y perseverancia en sus promesas y en su persona, y una obediencia de que aunque los momentos sean difíciles, aunque no veamos las cosas fáciles para el cumplimiento de la promesa, tenemos que tener claro que Dios no es hombre para mentir, no es hombre para que se arrepienta, no es hombre que diga una cosa y después no la cumpla, sino que Dios es Dios y Dios lo que promete lo cumple. Amén. Aleluya. Entonces aquí podemos ver de que siempre cuando Dios da promesas, tiene como si fuera una manera de trabajar.
en el cual podemos recibir la promesa, que es cuando recibimos la palabra de Dios. 2, el principio en el cual nosotros estamos ejerciendo en todo momento esa fe, esa confianza, ese creer y obedeciendo en medio del camino, pero también es cuando empezamos a ser ejercitados en la paciencia, en la perseverancia y en la esperanza. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a empezar a ser trabajados? Cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque es necesario, dice Lucas, dice, es imposible vivir sin tropiezos. ¿Vale? Es más, él utiliza las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, las circunstancias difíciles y nuestros errores de decisiones equivocadas, las utiliza ¿para qué? Para formarnos, para trabajarnos y prepararnos para poder cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas es cuando realmente muchísima gente se aparta. Es donde muchísima gente abandona el plan de Dios con él. Pero, ¿por qué? Porque lo que Dios quiere cuando vienen los problemas es que nosotros nos rindamos y dejemos nuestras fuerzas a un lado, nuestras capacidades a un lado, ¿vale? Porque aunque Dios nos escoge y nos da unas capacidades, lo que Él quiere es demostrarte que aunque tú pudieras hacerlo, sin Él no eres nada. Entonces, vienen los problemas y cuando tú entonces es cuando lo dejas todo, abandonas porque tú mismo sabes que no puedes, entonces es cuando Dios da la provisión. Amén. Es cuando viene el milagro. Los milagros cuando vienen, cuando tú realmente ya no tienes nada que hacer. Cuando tú cedes y dices, no, ya no sé en mis fuerzas, yo ya no puedo hacer más, Señor, en ti te lo entrego. Pero muchas veces, nos olvidamos de esto y empezamos a luchar, hasta que nos quedamos sin fuerzas. En vez de poder aprender en que si Él lo ha prometido, confiemos, descansemos en sus promesas, que Dios proveerá. Amén. Entonces, cuando Dios provee lo necesario para poder seguir con el proceso de aprendizaje para que llegue el propósito, y Dios preparará y nos proveerá lo necesario para cumplirlo. Amén. Entonces, el primer desafío que él tuvo fue el hambre. Entonces, voy a dar un poquito rápido, que es lo primero que podemos aprender del primer desafío del hambre es que nunca tomemos decisiones por las circunstancias difíciles que podamos vivir. Y no tengamos miedo, sino que confiemos en el mismo que nos dio las promesas, va a ser el mismo que nos va a proteger, nos va a cuidar y nos va a dar ese cumplimiento. Amén. Segundo desafío fue cuando hubo el conflicto con Lot. Entonces podemos aprender de que nunca peleemos por un lugar, jamás peleemos por un título, jamás peleemos queriendo hacer o agilizar el trato de la promesa, porque yo te quiero decir una cosa, si Dios está contigo, vayas donde vayas, estés donde estés, Dios va a levantar tu cabeza. Entonces no hace falta entrar en conflicto. Si podemos ver, el conflicto vino cuando Lot y Abraham tienen que decidir en qué tierra se va uno, hacia dónde se va uno y hacia dónde se va el otro. A simple vista, Lot eligió la mejor tierra. Pero podemos ver de que creyéndonos que Abraham se quedó con la peor parte, donde Abraham estaba, fue bendecido, fue prosperado y la tierra floreció de tal manera en que al final Lot tuvo un problema y Abraham tuvo que venir a socorrerlo. Entonces, donde Dios está, si Dios está contigo, jamás pelees, jamás... perdonad, que me pone aquí de esto. Vale, entonces, jamás peleemos por un sitio, un lugar.
Porque la promesa, si Dios está contigo, prosperará seguro. Amén. Después podemos ver el tercer reto o desafío, fue con el rapto de Lot. Entonces, otra cosa que podemos aprender de todo esto es no guardes rencor. Pero también te digo una cosa, sé valiente para ayudar a los que un día quizás te hirieron. Quizás esas personas en los cuales te hicieron daño en un momento o te hicieron sentir mal. Sé valiente y ves a ayudarlos y a socorrerlos cuando ellos estén en un momento difícil. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a recompensar. Porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero después, cuando tú recibas esa recompensa por haber obedecido, por haber sido fiel a las promesas y al mismo Dios, y amar al prójimo como a ti mismo, acuérdate siempre de que todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado, o sea, todo lo que te rodea, no ha sido porque tú te lo hayas ganado, sino ha sido porque Dios le ha placido dártelo. Tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Por ejemplo, podemos ver cómo Abraham entregó los diezmos, ¿vale? A Melquisedec, ¿vale? Que es como si lo estuviera dando al Señor. Pero podemos ver de que lo hizo en un momento como de agradecimiento, como adorándolo, honrándolo de todo lo que él había conseguido, él no tenía honra ni tenía gloria, sino que todo era gracias a que él se lo había entregado. Amén. Entonces, solamente quiero dar esta pincelada, como di la semana pasada, que tenemos que ser fieles en nuestro diezmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diezmo, como dijimos, no es que sea obligatorio por ley, pero es una manera que tú tienes de honrar, es una manera que tú tienes de agradecer, es una manera que tú tienes de adorar y de también de comprometerte con tu iglesia y con el cuerpo de Cristo, diciendo todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado, es porque primero me lo has entregado tú. Entonces, Dios solamente te pide una parte. Simplemente, ¿para qué? Porque lo necesita. No, no lo necesita, no te equivoques. Él es el Dios del rey, del oro y de la plata. Sino simplemente quiere ver tu fidelidad. Amén. Y te pide un 10%. Así que lo dejo ahí. ¿Ok? Cuarto desafío, el botín de la victoria. ¿Vale? Aquí podemos ver de que no hay que dejarse para nada manipular por los demás. ¿Vale? No hay que dejarse manipular por nada ni por nadie. Aunque a veces la manipulación parezca buena y a veces parezca que viene de parte de Dios. ¿Tú te crees que cuando el rey de Sodoma le ofrece ofrendas, le ofrece bienes, le ofrece prosperidad a Abraham, ¿tú crees que el bien era malo? No era malo. Pero lo que había detrás, la esencia, la manipulación que había detrás, era lo que hubiese dañado a Abraham. Entonces Abraham le dice, no, yo no quiero nada, porque todo lo que tengo, el Señor me lo da. Entonces, si realmente de Dios es que yo lo tenga, vendrá solo. Entonces, tenemos que ser muy sabios en tomar las decisiones cuando alguien se nos ofrezca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira. Satanás es el mayor manipulador que te puedes encontrar. ¿Por qué? Porque él no te va a venir con una mentira clara, sino te va a venir con una media verdad. Aleluya. Entonces, él jamás se va a presentar libremente, hola, soy Satanás, pero sí se va a presentar como ángel de luz. Entonces, él cogerá una verdad y la transformará en una media verdad. Entonces, muchos pueden ser manipulados y engañados a través de él. Entonces, no te dejes manipular por nada ni por nadie, sino que antes de tomar una decisión, que realmente sea Dios el que te ponga en el corazón que tienes que hacerlo o que tienes que recibirlo. Amén. Y me gusta mucho cómo en estos momentos de recibir, él rechaza la ofrenda, pero parece como que Abraham le pide a Dios y le vuelve a recordar, oye, ¿no me diste una promesa? Le vuelve a recordar que le dijo que tendría un hijo.
que tendría un hijo. Y yo quiero decirte, jamás Dios se olvida de las promesas que Él te da. Amén. Jamás. Y me gusta cuando dice, y le fue contada su fe por justicia. ¿Pero fe en qué? Fe en la promesa. Y esa promesa, ¿qué es lo que le iba a dar? La bendición. Entonces, qué bonito como Abraham creyó, confió y obedeció a Cristo y tuvo esa confianza en la promesa, y eso le trajo la bendición. Le fue contada por justicia. Cosa que nosotros tenemos que tener la misma fe, la misma confianza, la misma esperanza. ¿En quién? En nuestra promesa. ¿Y quién es nuestra promesa? El cumplimiento de la promesa, que es nuestro Señor. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y si tenemos esa confianza y esa fe en nuestro Cristo Jesús, nos contará como justicia. ¿El qué? En salvación, porque en Él recibimos la salvación, porque en Él recibimos justificación, porque en Él recibimos regeneración, porque en Él podemos vivir una vida en santidad, y porque en Él todo lo que toquemos será bendecido. Amén. Pero siempre poniendo a Cristo como el centro de nuestra vida. Siempre. ¿Por qué? Porque nuestra promesa, fíjate, para Abraham, su promesa, lo que Cristo le prometió, o sea, lo que Jehová le prometió, él vivía solo para el cumplimiento de esa promesa. Por eso todo lo que hacía, aunque se equivocaba muchísimas veces, reconocía su error y volvía ¿a dónde? Al inicio, a la adoración, a la obediencia. Señor, me he equivocado. Y es momento de que, aunque tú te equivoques, puedas volver al inicio y decir, Señor, quiero empezar de cero. Señor, perdóname, me he equivocado. He querido ir y hacer las cosas a mi manera, pero reconozco que me he equivocado, que asumo, fíjate lo que voy a decir, asumo las consecuencias de mis malas decisiones. Esto lo hablaremos luego. Hablaré una cosa muy bonita sobre lo que es el reconocer la justicia divina y lo que es el arrepentimiento, ¿vale? Entonces, nosotros, cuando venimos a Cristo, nosotros venimos a Cristo reconociendo que somos pecadores y reconocemos que nos merecemos el poder sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero lo que nosotros venimos a Cristo es ¿a qué? ¿A salvarnos nosotros de las consecuencias? No. Venimos para salvar nuestra alma, para que aún en medio de las circunstancias, de las consecuencias, si Dios las permite, y porque acuérdate siempre que las consecuencias es lo que se siembra, lo que se cosecha. Es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si Dios decide que no vengan las consecuencias, gloria a Dios. Pero si vienen, Dios no te promete que no vayan a venir las consecuencias. Lo que Dios te promete es que aún en medio de esas consecuencias malas, de tus malas decisiones, Él estará contigo siempre. El que Él te va a ayudar siempre a salir de ellas. Aunque tus fuerzas flaqueen, Él va a estar ahí para fortalecerte. Cuando tú no veas salida, Él va a estar ahí para darte luz. Cuando tú realmente estés en pleno sufrimiento, Él va a estar ahí contigo para realmente consolarte. Pero que tu arrepentimiento sea reconocer que realmente tú mereces lo que te mereces por tus malas decisiones, por haber tomado decisiones fuera de Cristo. Pero cuando Cristo es nuestro centro y vivimos alrededor de nuestra promesa, de nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesús, todo lo que nosotros hagamos, seamos como Él, que confiemos, que perseveremos, que obedezcamos y que creamos y confiemos en que lo que Cristo nos ha prometido lo va a cumplir. Amén. Entonces, ahí tuvo que haber un pacto en el cual podemos ver tres tipos de pacto. Primer pacto, perdón. Perdonad que estoy con el móvil y se me ha vuelto loco. Vale, perdona. Vale, el primer pacto que podemos ver es el de la declaración soberana. Vale, son pactos en los cuales yo te prometo algo y no espero nada de ti. Te lo doy
hacemos un pacto, para que me entiendas, o yo hago un pacto contigo sin pedirte nada a cambio. Por ejemplo, como estuvimos hablando, el arco iris, ¿no? Con Noé, nadie le pidió a Dios que se hiciera un pacto y no destruyera más la tierra, sino que él fue el que tomó esa decisión y hizo un pacto con la humanidad, ¿vale? De que nunca más destruiría la tierra. Amén. Después tenemos el segundo pacto, que se llama pacto de paridad o de acuerdo, que son dos personas en los cuales llegan a un pacto y ponen llegan a un pacto verbal, por decir una manera. Si tú haces esto, yo hago esto, ¿vale? Y ahí nos mantenemos. Pero es un pacto entre nosotros dos, no es un pacto para siempre, sino que cuando una persona falta, ese pacto se rompe, ¿ok? Y después tenemos el pacto que aquí en el libro habla de feudal y vasallo, que me gusta más de rey y esclavo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un pacto en el cual es un pacto visible, un pacto que se ve, es un pacto en el cual tú eres mi propiedad, ¿vale? Y tú me tienes que prometer fidelidad. Todo condicionado a que si tú me eres fiel y tú eres mío, yo te voy a proveer, te voy a dar seguridad, te voy a dar provisión, te voy a dar todo lo que tú necesitas, protección, etc. ¿Vale? Pero tú eres mío. ¿Ok? Entonces es un pacto entre rey y esclavo o vasallo, llámalo como quieras, ¿vale? En el cual es el pacto que se hizo con Abraham, en el cual podemos ver que era circuncisión, ¿vale? Es el pacto visible, ¿vale? O cortado, como se le llama aquí, en el cual es un pacto en el cual es perpetuo para siempre, ¿vale? Para siempre en el pueblo abrámico, ¿vale? Por eso Israel lo sigue haciendo. Por eso los árabes lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque vienen de Abraham. ¿De acuerdo? Pero nosotros creemos que en el momento del cumplimiento de la promesa, todo lo demás ya no hay viejo pacto o antiguo pacto, sino que hay un nuevo pacto, ¿vale? Que es Cristo. Entonces deja de haber un pacto visible, ¿vale? Que es la circuncisión, para ver un pacto espiritual de una vida de santidad y de compromiso y de fidelidad con él. Amén. Aleluya. Y después podemos ver, y aquí ya voy a empezar con la clase, podemos ver de que Dios se revela de varias maneras. Podemos ver en visiones, en sueños, hablando, ¿vale? También personalmente. Podemos ver cómo dice la Biblia de que se presentó a Abraham, Jehová, ¿vale? O sea, hay de diferentes maneras en las cuales aquí Jesús o Dios, ¿vale? Se presenta a la humanidad. Y aquí es donde empezamos un poquito. Y hay algo que me llamó la atención, ¿vale? Que dice en Éxodo 6:3, dice, Abraham no conocía a Dios como Señor, sino como Dios omnipotente, ¿vale? Lo podemos ver después de la revelación, ¿vale? Podemos ver que pone aquí su experiencia, ¿vale? Entonces, no es todo así, sino esto quiero hablarlo un poquito y así vamos a tener un poquito más de luz. Y cuando leamos la Biblia, ¿vale? Sabéis que para poder entenderlo con toda la esencia hay que irse al original, ¿vale? Entonces, tenemos que ver de que no es que Abraham no conociera al Dios relacional, porque podemos ver que se llamaron amigos, ¿vale? Solamente, o sea, relación, claro que había una relación especial, una relación de amigos, pero cuando habla la Biblia en el original de que Dios se le presentó como un Dios omnipotente, no está hablando del Dios como nosotros intentamos, o sea, lo vemos aquí. Sabéis de que en el Antiguo Testamento a Dios no se llamaba ni Dios, ni se le llamaba nada, se le llamaba con el nombre de las 4 letras. Amén. Que era este nombre, no sé si se ve, bueno, la Y, la H, la W, H, ¿vale? Lo que ahora nosotros solemos llamar Yahweh, ¿vale? Pero siempre en el Antiguo Testamento se le llamaba a Dios, ¿vale? Se llamaba
el nombre de las 4 letras en el cual no se pronunciaba jamás. Entonces, en el hebreo o en nuestro escrito, de ahí viene lo que es el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque los masoretas añadieron lo que son las vocales para poder nombrar ese nombre. De ahí viene que Jehová, ¿vale? De ahí viene Jehová, la palabra Jehová. Pero realmente no es la palabra idónea en la traducción, sino realmente cuando se quieren referir a Jehová o al nombre de las 4 letras, los judíos, ¿vale? Que es el pueblo de Dios y como está escrito en la Biblia, lo hablan como Adonai Elohim, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? Y aquí vamos a entender por qué dice de que en el Éxodo 6:3, por qué Abraham no conocía a Dios como un Señor, sino lo conocía como el Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque la palabra Adonai significa mi Señor, pero mi Señor en todo su esplendor, ¿de acuerdo? En todo el esplendor. ¿Qué significa? Dios dice que Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es poder, es todo a nivel lo que significa toda la esencia de las 4 letras en toda su amplitud y en toda su grandeza. Amén. Pero claro, ¿qué significa Elohim? ¿Vale? Elohim significa, a lo que se le atribuye el nombre al Dios creador, al Dios soberano, al Dios que creó los cielos y la tierra, las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, las leyes cuánticas, o sea, todo lo que es la justicia divina. ¿Ok? Entonces podemos verlo, para que me entendáis bien, dice Salmo 84:11, dice, sol y escudo es, lo leo en la Reina Valera, dice, es Jehová Dios. Que aquí lo que en el original habla, sol y escudo es Adonai Elohim. ¿Vale? Entonces podemos ver que habla del sol y escudo. ¿Por qué? El sol, ¿qué es? Es la fuerza inagotable, de amor inagotable, de poder inagotable, de misericordia inagotable, de gracia infinita. O sea, todo rueda alrededor del sol. Pero el sol sin protección no es bueno. No es bueno porque nos hace daño. No es que no sea bueno en sí, sino nos hace daño. Entonces, yo quiero decirte, el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande, la bondad de Dios es tan grande, que si no hay una protección o para que lo entendamos, un escudo protector hacia nosotros, dejaríamos de tener esencia o de nuestro ser. Dejaríamos de tener razón de ser. Os lo explico de otra manera. Si realmente el amor inagotable todos lo recibieran, si Dios fuera bueno y tuviera bondad con todo el mundo inagotablemente, tanto como el que hiciera el bien como el que hiciera el mal, se perdería la esencia del amor, de la justicia. Entonces, si Dios no gestiona su amor inagotable, su misericordia inagotable, su poder inagotable a través de la justicia, aleluya, nosotros no le damos valor a su grande amor. Entonces, ¿se me ha entendido bien? Sí, yo es que no veo todas las caras, ¿eh? Sí, si alguien no ha entendido, Jairo me lo dice y que, bueno, apuntar luego, ¿vale? Y luego lo explico. Entonces, ¿qué significa? Que Dios, en su inmenso amor, ha tenido que
que darnos una protección llamada justicia. Por eso el amor y la justicia van cogidas de la mano. Entonces, lo que es la palabra Adonai está hablando de un Señor amoroso, de un Señor relacional. Pero cuando leemos la palabra Elohim, estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso, de un Dios creador de las leyes de la tierra. Por eso cuando Génesis 1:1 habla y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, si tú lo lees en el original, habla y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Vale? Entonces, cuando tú leas la palabra Jehová o la palabra Señor en nuestra traducción, siempre, acuérdate de esto, en el original habla de Adonai. Amén. Si lees Jehová Dios, habla de Adonai Elohim. ¿Ok? Aleluya. Entonces, Dios nos protege en su justicia para que realmente su gran amor, su gran bondad hacia nosotros, realmente sea bien canalizada para que nosotros podamos aprender y gestionar, ¿vale? Y podamos tener nuestra, o sea, realmente no perdamos la razón de nuestra existencia. Amén. Porque si ya no hubiera bien, ni hubiera mal, no hay razón de existencia. Ahora, hablo de ahora. Luego en los tiempos futuros será otro tema. ¿Vale? Ahí viene, ¿qué pasa? Que todos aquellos que decidan estar con él podrán tener vida eterna. Y los que no, serán condenados. ¿Es que Dios no los ama a los que se condenan? Claro que los ama. Pero la justicia de Dios va acompañada del amor. Entonces la justicia es lo que media su gran amor. Aleluya. Por eso a veces cuando decimos, ay, es que hay que predicar más del amor de Cristo. Es que solo predicamos justicia, justicia, justicia. Es que no vas a entender ni vas a valorar realmente el gran amor de Dios y la gran misericordia y la gran gracia y todo lo que Dios hizo por ti si no entiendes la justicia de Dios. Si tú no entiendes que nosotros no somos dignos de que nosotros somos, o sea, nosotros nos merecemos estar condenados por la justicia. Pero ahí es donde está su gran amor. Aleluya. Entonces, la experiencia que tuvo Abraham desde los inicios fue de un Dios creador, de un Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso, aunque él tuvo ese encuentro relacional, ¿vale? Y tuvo una relación estrecha con nuestro Señor Jesús, ¿vale? Por eso te digo que a veces las traducciones se pierden mucho lo que quiere decir la palabra. Aleluya. Entonces, seguimos con esto. Entonces, después, y aquí ya he entrado en clase, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver de que también hay momentos en que si nuestras decisiones van a tomar unas consecuencias para bien o para mal. Entonces, podemos ver que las pruebas más comunes o más difíciles de pasar, ¿cuáles son? Cuando nos toca esperar que se cumpla la promesa. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en una sociedad, muchos le llaman sociedad microondas. ¿Por qué? Porque pones un vaso de leche al microondas y en un momento está caliente. ¿Vale? Pero realmente el proceso para que nosotros lleguemos a tomarnos un café o un vaso de leche, el proceso era largo, es largo, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? En Dios no existen los microondas. Dios no quiere microondas. Por eso, muchas veces, como tenemos la mentalidad microondas o la mentalidad McDonald's,
¿vale? La mentalidad que yo voy, pido y a los 2 minutos lo tengo, en esto no existe. O sea, en Dios esto no existe, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo a Abraham le pasó lo mismo que a nosotros. Abraham, Dios le dio la promesa. Y estuvo esperando, pero a los 10 años, como hemos dicho, acordaros, la promesa, el principio, ¿vale? Que es ahí donde estamos poniendo en práctica nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra obediencia a Dios, que es cuando todo está ahí, todo medianamente bien. Pero viene ¿qué? El problema. Y en el problema, ¿qué pasa? Donde muchos, como hemos dicho, abandonan. Y habían pasado 10 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Y llega el problema de ¿qué? Que Sarai cumple 75 años. Que se me está haciendo mayor. Que claro, bajo el pensamiento humano ya era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Viene la manipulación. Satanás coge una verdad y lo transforma en una media mentira para manipularte, hacerte medio dudar y que cedas. ¿Qué pasó? Porque a veces, acuérdate, que Satanás utiliza a las personas que están a tu alrededor. Y no es porque sean más o menos creyentes o más o menos espirituales, sino que a la que hay esto, Satanás, plum, se cuela. Entonces, nunca olvides, ¿quién fue utilizada para que Abraham se equivocara? Su propia mujer. Hay las mujeres. Que las mujeres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Llega Sarai y le dice a Abraham, mira, Dios te prometió un hijo, pero yo ya no voy a poder. Entonces, ¿por qué no te me acercas a mi sierva, a Agar? ¿Vale? Que, a ver, es mía, es de mi propiedad, es mi sierva. A lo mejor no se refería a mí, sino que se refería a algo que fuera de mi propiedad. Entonces, claro, para no hablar del contexto de alrededor o de las propiedades, ¿a qué se refería? A mi persona, porque todo lo que es mío es como si fuera yo. ¿Veis la media verdad, la media mentira? Entonces, claro, Abraham pensando humanamente dice, hombre, pues bueno, a lo mejor puede ser que es verdad. A lo mejor Dios ha dicho que lo tendría con Sarai, pero va a utilizar una propiedad suya. Pues ¿sabes qué? Lógicamente, ¿qué hizo? Volvió a caer en el mismo error que tuvo con Egipto. No preguntó a Dios, sino que él mismo tomó las decisiones que quiso. Pero aquí hay algo que tenemos que aprender. Fíjate, cuando Abraham fue a Egipto y engañó a Faraón, y él tomó decisiones sin consultar a Dios y sin confiar en Dios. Fíjate que Dios, en medio del problema, ¿vale? En medio del problema, ¿pasa algo? Jairo, ayúdame tú que tienes ordenador, porque yo desde aquí yo veo 4 solamente. Que se habrá quitado algún micro. No, yo no veo nada. Vale. Bueno, pues sigo. ¿Vale? Fijaros aquí. Abraham, ¿vale? Llega a Egipto, miente a Faraón, no escucha ni pregunta al Señor, y Dios lo salva de la situación difícil y no le hace pagar ninguna consecuencia, sino que vuelve, él toma una decisión, Abraham toma una decisión, y cuando Dios arregla la situación, vuelve al inicio, que es donde él oraba y adoraba. ¿Ok? Pero fíjate que Dios ahí lo avisa, pero aquí vuelve a cometer otra vez el mismo error. ¿El error de qué? Que él toma la decisión sin consultar a Dios. Y fíjate aquí, nace un niño. Pero aquí la cosa cambia, no por el niño, sino porque esa mala decisión
que un día a lo mejor no le creó ninguna consecuencia, esta vez sí le ocurriría consecuencia. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios, cuando nosotros realmente estamos empezando y no sabemos, y nos cuesta muchas veces confiar, Él sabe el corazón que nosotros tenemos. Y Él ya cuenta en que nosotros vamos a fallar, porque no somos perfectos. Pero también te quiero decir una cosa, hay situaciones en que Dios nos arregla las cosas mal hechas y nos redime en cierta manera de poder pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero hay algunas decisiones que nosotros tomamos que tienen que venir consecuencias. ¿Por qué? Porque no has aprendido de la primera vez. Aquí Dios trabaja de dos maneras. Hay muchas veces que Dios te trabaja a través de revelación, de hermano, hijo mío, aprende de los errores. Porque yo puedo solucionarte, aprende del error. Pero si no aprendes, vas a tener que aprender ¿cómo? Por trituración. O aprendemos por revelación, no aprendemos por trituración. Y aquí en este caso, Abraham se acercó a Agar, tuvo un hijo, pero fíjate que ese hijo, en vez de ser de bendición, fue de maldición. ¿Por qué? Porque a través de ese hijo, él tuvo consecuencias en el presente y tiene consecuencias hasta el día de hoy para las promesas. Todas las decisiones que tú tomes sin consultar a Dios, todas las decisiones que tú tomes sin consultar a Dios van a tener unas consecuencias. Pueden ser consecuencias en el mundo presente, que las vas a pagar tú solo, y hay otras decisiones y consecuencias que las van a seguir pagando por tus malas decisiones los postreros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué consecuencias tuvo que pagar Abraham de su decisión mal tomada por querer ayudar a Dios? Una, al final llegó un momento en que la promesa llega. Y cuando la promesa llega, la no promesa llega un momento que se cruza y hay un choque. Amén. Le buscó peleas con Sarai, con su propia mujer. Le buscó discusiones aún, porque yo quiero decirte una cosa. Yo no sé o sea, cómo tuvo que pasarlo Abraham, porque ves a Agar, que es la madre de tu hijo, ¿vale? Aunque tú la tengas como, sabéis de que en aquel entonces podías tener varias concubinas, o sea, mujeres que pudieran darte, para que podamos entender, placer y pudiera servirte, pero después ellos tenían su mujer, ¿vale? La cual también le servía a nivel placentero, pero también eran su mujer a nivel legal, o sea, era su esposa, ¿de acuerdo? Entonces, yo no quiero saber qué tensión o qué tuvo que pasar Abraham cuando en el momento en que Sarai y Agar empiezan a discutir. Cuando Sarai empieza a cogerle odio o asco o rechazo a Ismael, que es su hijo. Y ya no solamente eso, sino que encima los tiene que echar. O sea, un padre echa a su propio hijo, ¿vale? Echa a su propio hijo de su lado. Y nunca más, para verlo nunca más, porque la única vez que se volvieron a encontrar Isaac e Ismael es en el entierro de Abraham. Entonces, fíjate las consecuencias que tuvo que pagar Abraham en su vida presente, en su propia vida, por tomar una mala decisión. Pero ya no solamente una mala decisión, sino, ¿por qué no consultaste con Dios? Aleluya. Entonces, pero fíjate que después hay unas consecuencias futuras.
que es que los descendientes de Ismael ahora, bueno, ahora no, ya llevan siglos y siglos y siglos y miles de siglos de años siendo enemigos de Israel. O sea, las descendencias de los dos hermanos se están matando. Entonces, para que tú veas que cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar primero con nuestro Dios, las consecuencias que pueden haber no solamente las vas a pagar tú, que tú las vas a pagar en primer lugar, pero imagínate lo que se puede generar por tus malas decisiones. Hasta cuarta, quinta generación. Entonces, realmente los cristianos y los árabes, que son los ismaelitas, y nosotros, los cristianos, somos los que el pueblo de Israel, son los que se están matando. Podemos ver Palestina con Israel, ¿vale? David y Goliat. O sea, es que Sansón con Gaza, todo es esa guerra entre los dos pueblos de los dos hermanos. Entonces, cada vez que tú vayas a tomar una decisión para poder intentar ayudar a Dios para el cumplimiento de tu promesa, primero te animo a que reflexiones, mente fría, vayas a Jesús, le presentes tu idea, le presentes tu situación, le presentes lo que tú tienes en el corazón, y antes de hacer cualquier cosa, si Dios no te contesta, estate quieto hasta que Dios te conteste. Aleluya. O sea, no te adelantes ni ayudes, porque Dios no necesita ayuda. Métete esto en la cabeza. Dios no necesita tu ayuda para cumplir el propósito. Solo necesita que tú estés dispuesto a lo que Él te manda. Aleluya. Son dos cosas distintas. Nosotros tenemos que colaborar, pero colaborar en obediencia. No en como el pastor predicaba este domingo, ¿no? Tenemos que colaborar con Dios, pero colaborar con Dios en obediencia a lo que Él nos manda. Pero en las estrategias y en las maneras, no, porque Dios no necesita ayuda, sino que Dios necesita un corazón humillado y que obedezcamos a lo que Él nos pide. Amén. Después también podemos ver cómo Dios se presenta en todo el Antiguo Testamento, y la promesa de la descendencia saldría el mediador. En todo momento, el ángel de Jehová se está presentando en todo momento. Podemos ver cómo en el tiempo con Abraham, cuando se va a destruir Sodoma y Gomorra, se presentan tres ángeles y uno le llaman el Señor. Podemos ver también cómo a Jacob se le presenta y lucha ¿contra quién? Contra el ángel de Jehová. Podemos ver también cómo a Josué se le presenta el ángel de Jehová diciendo: yo soy el general de los ejércitos. O sea, podemos ver un montón de veces que Jesús, en este caso la segunda persona de la Trinidad, estaba presente y trabajando. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de la promesa que le dio en primer lugar a Eva o Adán, que empezó con Abraham y se cumplió pues en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Podemos ver de que Él ha estado trabajando en todo momento. Él ha estado en todo momento juntamente con la humanidad, trabajando, salvando, entregándose, amando, transformando, consolando. En todo momento, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, ha estado con nosotros. Amén. Y luego se encarnó. Aleluya. Entonces, después podemos ver que Dios, en medio del proceso, aquí le llama pacto aclarado, pero a mí me gusta llamarlo que Dios va perfilando. Dios va allanando en medio del proceso, en medio del camino, para llegar a la meta. Podemos ver cómo Dios reafirma con ese pacto, ¿vale? Dios le reafirma
que el pueblo seguiría ese pacto, que el pueblo buscaría a Dios como su único Dios y seguiría, porque él lo que Dios le prometió a Abraham, él lo cumpliría. Amén. Y entonces, fíjate qué bonito aquí, esto me ha encantado. ¿Por qué? Porque él va allanando y va perfilando. Y cuando tú menos te das cuenta, ¿vale? Muchas veces en el momento de que Dios nos promete las cosas y vemos los problemas y a veces nos venimos abajo y a veces vemos como que estamos otra vez en el primer lugar de que como que parece que no hemos avanzado en la promesa, que no hemos avanzado en el llamado. Pero yo quiero decirte que fíjate aquí, que aún y con todo esto, parecía como que Abraham y Sarai como que estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Pero ya no estaban en el mismo lugar. Habían sido procesados, habían sido trabajados. Dios había tratado con su carácter, Dios había tratado con su fe, Dios había tratado con su obediencia, Dios había tratado con sus pensamientos y sus maneras de hacer. Y fíjate que Dios le vuelve a reafirmar el pacto con la circuncisión. ¿Y qué dice? Dice, y ya no te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham, padre de multitudes. Te vuelvo a sellar en el corazón, y ya no solamente en el corazón, sino con tu nombre, lo que tú vas a ser. Porque en el mundo judío, el mundo hebreo, los nombres identificaban a las personas. Y ya Sarai, ya no serás más Sarai, sino serás Sara, princesa de Dios. Y podemos ver cómo Dios, cuando cambia la manera cambia el propósito o va perfilando y te va trabajando, fíjate cómo Dios cambia las maneras de hacer y cambia los nombres. Podemos ver cómo Abraham le cambia el nombre de Abraham a Abraham, pero podemos ver también cómo a Jacob ya no más vas a ser un mentiroso, un engañador, un usurpador, sino que ahora te voy a llamar Israel, príncipe de Dios. Ya después, por ejemplo, podemos ver con Pedro, ya no eres más Simón, sino que ahora te llamarás Pedro. Ya no serás Saulo de Tarso, sino que serás Pablo. O sea, Dios cambia el nombre porque dejas de tu antigua manera de ser, tu antigua manera, tu identidad o tu naturaleza para empezar a ser esa nueva criatura, el cual Dios te ha llamado y Dios te está procesando. Y aunque tú pienses que estás en el momento igual que como Dios te llamó, Dios ha tratado tu ser y llega un momento en que te está perfilando, ya te está direccionando para el cumplimiento de la promesa. Amén. Aleluya. Entonces, antiguamente en el antiguo pacto, como he dicho antes, en el antiguo pacto la circuncisión era el sello de la propiedad de Dios, pero ahora tenemos el nuevo pacto, que el nuevo pacto ya no es que nos hagamos propiedad de Dios por un pacto, sino que ahora por amor somos de su propiedad y llevamos la cultura del reino. Fíjate, Abraham trabajó para tener una cultura, una lengua, una manera de hacer las cosas, un pensamiento y un solo Dios. Pero nosotros ahora tenemos una cultura de reino, un pensamiento y una mente del reino o de Cristo, una sola lengua, porque todos tenemos que hablar las mismas cosas de distinto idioma, pero la misma lengua de bendición, lengua de fe, aleluya, y lengua de confianza extrema y de obediencia extrema al Señor. Una misma manera de actuar. ¿Cómo? Como dice su palabra, todos obedeciendo el manual que Dios escribió para el hombre, su palabra. Y un solo Dios. Aleluya, un solo Dios.
que es nuestro Señor Jesucristo y la Trinidad. Amén. Después también podemos ver cómo cuando una persona es íntima con Dios, Dios revela sus tratos. Dios revela en todo momento lo que Él va a hacer. Amén. Y podemos ver cómo Abraham, porque cuando se hace un pacto, que esto es muy bonito, porque si leemos el Génesis 18 y 19, podemos ver que Dios, cuando toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, Dios es como que habla en voz alta, ¿no? Y dice, ¿cómo le voy a esconder esto a mi hijo Abraham después del pacto que yo he hecho con él? Esto es algo muy, muy importante, en el cual cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, Dios se acuerda, ¿eh? Dios se acuerda y nunca falla. Aunque a veces parece que se olvida, Él nunca falla. Y si tú eres fiel con Él, Él será fiel absoluto contigo. Dice, recordando el pacto que yo hice con Abraham, ¿cómo voy a esconderle mis planes y lo que yo voy a hacer? Tengo que decírselo. Y entonces es como que empieza una relación íntima con él. Y es como que le da la autorización a poder negociar, ¿no? Oye, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? Si a lo mejor hay 50 justos, por 50 justos vas a matar a toda la ciudad. Dice, no, hombre, por 50 justos no la destruiré. ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Fíjate en todo momento que ¿qué le estaba mostrando Dios a Abraham? Que cuando yo tomo una decisión, tomo la decisión correcta y es por algo. Todas las decisiones, todo lo que yo permito, todo lo que yo hago, todo lo que sucede es por alguna situación o alguna cuestión. Todo tiene un porqué, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Por qué? Porque Él es el omnisciente, omnipotente. Entonces, Él está en todo lugar, Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Entonces, ¿qué le enseñó Dios a Abraham? Lo estaba preparando para más adelante, cuando tiene que venir todo lo que tiene que venir. Pero fíjate que aún cuando las personas, fíjate que a Abraham Dios le revela lo que va a hacer, ¿vale? Y entonces manda a los ángeles a Lot. Se presentan delante de Lot y Lot como que obedece. Pero fíjate de que la esposa y las hijas y los futuros yernos en ningún momento creen todo lo que Lot les está diciendo. Y aquí puedes ver que aunque tú estés llevando bien tu casa, o sea, tu vida, mejor dicho, tu vida, si tú no eres, hay que tener mucho cuidado, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado dónde criamos a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado qué educación le damos, qué es lo que le dejamos hacer, qué es lo que le dejamos escuchar, en qué sociedad se están moviendo. ¿Por qué? Porque fíjate, dice, en los últimos tiempos será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y fíjate lo que estaban intentando hacer los hombres de allí, de Sodoma y Gomorra, cuando vieron a los ángeles. Pero fíjate después que la mujer de Lot, aun cuando se le estaba anunciando seguridad, protección, sigue corriendo y no mires atrás, se le estaba diciendo las cosas como se tenían que hacer, ella, como tenía en su corazón y estaba influenciada de un montón de cosas donde ella estaba rodeada, miró hacia atrás. Entonces, cuando uno mira atrás, entonces es cuando uno se queda petrificado. Pero no solamente eso, sino fíjate que cuando
cuando la esposa fallece y Lot y las hijas se quedan a salvo, ¿qué hacen? Las mismas hijas se acuestan con el padre. Pero ya no solamente que las hijas se acuestan con el padre, sino que encima Lot también se deja. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos rodeamos, dónde vivimos. Todo esto, ¿por qué? Porque todas esas cosas van a influenciar en tu promesa, en el cumplimiento de tu promesa. Todo eso va a influenciar al llamado al cual Dios te está llamando. O sea, tenemos que tener bien claro, porque todas nuestras decisiones van a tener una consecuencia. Y de lo que estás lleno o influenciado, en los momentos difíciles, en los momentos claves, saldrá lo que llevas dentro. Amén. Aleluya. Y después, ya por último, voy a tocar que esto me gusta mucho, que es el ya, pero todavía no. Dios, hay muchas maneras en las cuales Él trabaja. Y una es esa, es el ya, pero todavía no. Para que algunos, por ejemplo, lo podamos entender. El Señor dice su palabra que nosotros somos la esposa, ¿verdad? Somos la esposa, ¿verdad que sí? Pero nos hemos casado ya. Somos esposa porque confiamos y tenemos la esperanza de que quien nos lo ha dicho lo va a hacer. Pero nos hemos casado con Él. ¿No? 2, somos salvos, porque por fe somos salvos. Claro que sí. Pero ya estamos salvos, ya somos salvos. Estamos en el cielo ya. El ya, pero todavía no. Y con Abraham pasó lo mismo. Con Abraham Dios le dio una promesa de que tendría una descendencia enorme en el cual muchas naciones serían benditas, en el cual esa nación iba a proveer al Salvador del mundo. Entonces, se cumplió la promesa, parte de la promesa, igual que nosotros. Pero él falleció, ¿cómo? Viendo una parte de la promesa cumplida, pero confiando y teniendo la esperanza de que lo que Dios le había prometido, Él lo iba a cumplir. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vio? Vio que la promesa de tener un hijo con Sarai se cumplió. Vio de que la promesa de la tierra se cumplió. Pero la promesa de ser benditos o ser de bendición para las naciones, ¿cuándo se cumplió? Absolutamente cuando Cristo vino, murió y resucitó. A partir de ahí todas las naciones pueden ser benditas. Pero Él no lo vio. Entonces tenemos que ver también muchas veces que no supongamos, sino que creamos y hagamos conforme el Señor nos ha llamado. Amén. Y creamos en todo momento que lo que Él dice, lo que Él da, lo cumplirá. ¿Cómo? Viviendo como Abraham, ¿en qué? Como un profeta. Sabemos que los profetas, como los tiempos antiguos, ¿vale? Ya no están. Hay profetas, ministerios profetas, en el cual dan dirección a la iglesia, dan palabra de Dios para la iglesia, pero no son como los profetas antiguos. Amén. Que era la voz de Dios al pueblo. Sino Dios puede utilizar a cualquiera, ¿vale? Aunque Dios llame en específico a una persona, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos estar en todo momento en línea para poder llevar el propósito y el plan de Dios con nuestra vida? Viviendo como un profeta. ¿Cómo? Pensando como un profeta. Viviendo como un profeta. Orando como un profeta. Leyendo, escudriñando la palabra como un profeta.
No vale con ser... me gusta poner siempre el ejemplo de una cosa es ser un músico que a veces profetiza, ¿vale? Un músico que a veces profetiza a un profeta que toca música. No es lo mismo. Aleluya. Entonces, una cosa es que Dios nos utilice de vez en cuando y otra cosa es vivir en una santidad absoluta, intercediendo por el pueblo de Dios, delante de Dios y exhortando a santidad al pueblo, llevando en todo momento el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Porque no nos olvidemos nunca de que Dios en todo momento nos va a probar. ¿Vale? Nos va a probar. Y pudimos ver como en Abraham, Dios lo probó y lo probó a fuego. Lo probó a fuego. Pero fíjate qué bonito, ya con esto voy a acabar. Después de tanto tiempo esperando la promesa del hijo, cuando Dios se la da, fíjate, al tiempo Dios le dice, te voy a probar, a ver si realmente me seguías por el cumplimiento de la promesa, me seguías por la promesa, o realmente me seguías porque me amabas, porque por tu relación conmigo, porque me amabas. Entonces, fíjate, le da el hijo y le dice, ahora me lo tienes que entregar. Esto es algo que, mira, ahora el Señor me estaba hablando, me está dando una palabra para alguien. Y es que hay personas en las cuales Dios les está pidiendo que entreguen esa promesa. Es tiempo para muchos, están siguiendo y siguen a Dios para que Dios les dé esa promesa por el pan y los peces. Venga, hasta luego, Jesús, Dios te bendiga. Hay muchos que siguen a Dios por lo que Dios les ha prometido, por lo que Dios les puede dar, por lo que Dios le está llamando, porque les es atractivo el llamado, les es atractivo el ministerio, pero no les es atractivo el Señor de la obra. No le es atractivo el pagar el precio por la obra. No le es atractivo el vivir y el tener relación con el Dios de la obra. Entonces, siento en mi corazón que hay muchas personas o algunas personas que tienen que tomar la decisión de entregar su Isaac, al Señor. Entregar su Isaac, ¿a qué me quiero referir? A que realmente no sigas a Jesús por lo que Él te ha prometido. Porque cuanto más lo anheles, esa promesa, más que al Dios que te lo ha prometido, Él es el Dios, acuérdate, de amor, pero de justicia. Él no puede entregarte algo que ames más que a Él mismo. Él no puede darte algo que tu corazón anhela más que tener la relación con Él. ¿Por qué? Porque va en contra de sus principios y sus valores. Porque Él es un Dios celoso. Él quiere que lo ames por encima de todas las cosas. Y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque si tú persigues la promesa, si tú persigues el propósito, si tú persigues ese llamado, te vas a quedar, vas a morir y Dios no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le ames y le sirvas a Él por amor, no por la promesa. Dios no quiere que te llame más la atención el ministerio que su persona. Dios no quiere que tú ames más el éxito del propósito del llamado que a Él mismo. Entonces, es tiempo que nosotros entreguemos nuestro Isaac, lo que tanto amamos, lo que tanto anhelamos,
se lo entreguemos a Jehová y tengamos la confianza que tuvo Abraham, que en Hebreos nos lo habla, de que él sabía y tenía a ciencia cierta de que Dios cumplía lo que él prometía y que si él le había prometido que a través de Isaac iban a venir un pueblo grande, un pueblo enorme, y que de ahí iba a venir el Salvador del mundo, lo que él prometía, él lo iba a cumplir. Entonces, si él le pedía que se lo entregara, él estaba convencido en su corazón que el mismo Dios que permitía que él lo matara, él lo iba a resucitar. Amén. Entonces, Dios no te está pidiendo que niegues tus deseos, que niegues tus anhelos. Él sabe cuáles son tus deseos, cuáles son los deseos de tu corazón. Él lo sabe, pero lo que no quiere es que esos deseos y esos anhelos estén por encima de él. Porque él es un Dios celoso. Entonces, pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, como buen esposo, como buen creador, como ese amor que tanto nos tiene, lo que va a hacer que es darnos lo que nosotros más deseamos, más anhelamos, conforme a su voluntad. Amén. Porque su amor infinito está, pero tenemos que ser protegidos por su justicia. Aleluya, acordaros, Adonai Elohim. Tenemos que ser protegidos por su justicia. Entonces, primero es Dios y después todas las cosas serán por añadidura. Aleluya. Así que, en definitiva, aunque la promesa tardare, ciertamente se cumplirá. Abraham le tardó 25 años en cumplirse la promesa. Y no vio parte de la promesa. Vio parte de la promesa, pero él, aún en su lecho de muerte, siguió confiando y creyendo y obedeciendo que lo que Dios le prometió, él lo iba a cumplir hasta el final. Amén. Entonces, yo hoy quiero decirte que aunque a veces tú veas que las cosas están difíciles, que tú anhelas servir al Señor, tú tienes que hacerte una autorreflexión tú mismo y tú misma. Si realmente estoy siguiendo al Señor por lo que Él me ha prometido, y está bien que tú anheles el llamado, está bien que tú anheles la promesa, está bien que tú anheles el servir en lo que te gusta, en lo que Dios te ha llamado, porque para eso Dios te ha preparado y te ha capacitado. Pero que tu anhelo, más que el ministerio, más que el cargo, más que el éxito, más que todas las cosas, sea tu relación con Él. Porque fíjate, Abraham fue lo que fue. ¿Sabes por qué? Porque aunque se equivocó, él siguió adorando. Porque aunque las consecuencias que él hizo mal, él tuviera que seguir pagándolas, en medio de las circunstancias, en medio de las consecuencias, él seguía creyendo y obedeciendo a que el mismo Dios que lo llamó, aun después de haber ocurrido o él haberse equivocado en tomar decisiones, él confiaba en que Dios era un Dios que lo que prometía, lo cumplía. Y aunque tardara tiempo, él lo iba a cumplir. Y aun en su lecho de muerte, siguió creyendo. Amén. Aleluya. Pues Dios os bendiga. Son las 9 en punto. Si no, bueno, faltan 3 minutos. Entonces, bueno, voy a dar 5 minutos, 10 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, que abra el micro y que pregunte, ya que no puedo veros, que estoy con el Dios os bendiga. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Nadie? O me explica muy bien o no solamente lo verá.
Espero que sea lo primero. Buena. A ver. Una Dime, cosa, Rafa. a ver, cuando Abraham le promete, perdón, cuando Dios le promete a Abraham que serían benditas todas las naciones, ¿eso qué fue? ¿Un pacto de mutuo acuerdo entre los dos o fue un pacto porque él lo dio? O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Un pacto Sí. porque solamente lo hizo él con Abraham o fue en mutuo acuerdo? Si él hacía algo, ¿se cumpliría o cómo? A ver, era un pacto, como hemos hablado, había los 3 pactos, ¿vale? Lógicamente, para haber un pacto tiene que haber 2 partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como hemos hablado en Noé, había 2 partes, estaba Dios y la humanidad. Aunque en este caso, Dios no pidió ninguna condición a la humanidad, ¿vale? Sino que como soberano, él tomó la decisión. Después está el acuerdo de paridad o de acuerdo verbal, que aquí hay 2 partes, pero son 2 partes en las cuales llegan ellos a un acuerdo, ¿vale? Y después está la tercera parte, que el tercer acuerdo es, lógicamente, tiene que haber 2 partes, que está Dios y está Abraham, pero desde una perspectiva no igual, sino desde una perspectiva de rey y vasallo. Sino tú me prometes lealtad y me prometes fidelidad y yo te prometo bendición, protección, seguridad, provisión, prosperidad, todo porque yo te he escogido para lo que yo quiero hacer contigo. Pero tenemos que hacer un pacto y no solamente un pacto contigo, sino es contigo y toda tu descendencia. ¿Me entiendes? Por eso es como rey y como vasallo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo los vasallos, los hijos, las mujeres y toda la descendencia del vasallo seguían perteneciendo al rey. ¿Me entiendes? Lo he entendido, ¿Okay? ahora sí que lo he entendido perfecto. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Sí. Muy bien, Rafita. A ver, Suani, ¿tienes una pregunta que te he visto ahí? No, como nadie contestaba, te iba a decir que ha sido la primera, que te has entendido, que te has explicado de maravilla. Ah, gloria a Dios. Pues es que la semana pasada, no sé, mira, se ve que a lo mejor llegué estresado del trabajo o algo, porque llegué 10 minutos antes para ponerme. Y se ve que llevaba el estrés del trabajo y yo sé que no me expresé del todo bien como a mí me hubiese gustado. Hay personas que me dijeron que fue de gran bendición y gloria a Dios porque Dios es bueno. Y la verdad que es lo que hablamos. Si algo hacemos bien es porque Él está. Pero realmente me sentí demasiado nervioso. Y yo normalmente pues estoy acostumbrado a hablar en público y no me suelo poner nervioso. Pero bueno, espero que haya sido de mucha bendición. A mí al menos me he enterado más o menos de todo y me ha gustado mucho el estudio de hoy. Me ha encantado. Pues gloria a Dios. Me alegro, de verdad que sí. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Alguna pregunta? Venga, tenemos un minuto, ¿eh? Si no, ya acabamos. El Barty se ríe. Yo hacer lo de la encuesta, o sea, lo de la subasta. Una pregunta a la de uno, una pregunta a la de dos. Muy bien. ¿Se ha entendido bien lo de Adonai y Elohim? Porque ese punto es muy bonito para poder entender bien a lo que se quiere referir. Que a veces esos conceptos, como son un poco entreliosos, a veces uno lo tiene muy claro. Adonai era como de amor y Elohim era como de justicia, ¿no? Sí, pero recordar siempre que cuando habla de Adonai habla de mi Señor, mi Dios, ¿vale? De algo amoroso, relacional, ¿vale? De relación. Pero a la misma vez está hablando como el amor inagotable, la gracia inagotable, la bondad inagotable. Entonces, por eso el atributo que se le da a la justicia divina, ¿vale? Para poder
llegar a entender y valorar el gran amor de Adonai, ¿vale? Para que entendamos, es Elohim. Entonces, Elohim es como Dios se presenta como el gran creador, como el creador de las leyes físicas, de las leyes espirituales, ¿vale? El creador de la justicia divina. ¿Para qué? Para que a través de la justicia divina se pueda valorar, entender y saber apreciar el gran amor de Adonai. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias. Una pregunta. Sí. ¿Sabes? Sí, te escucho. Vale. Cuando has dicho que en la Biblia habla de Jehová o mi Señor, dices que habla de Elohim, ¿no? Te explico. Cuando habla de Jehová, ¿vale? En el original, habla de, o te pone el nombre de las 4 letras, ¿vale? O te habla de Adonai Elohim, ¿vale? Porque el amor y la justicia es lo que engloba todo el poder y todo la grandeza de nuestro Dios, ¿vale? Vale. Claro, todo esto en el mundo judío, ¿eh? Por eso estamos tratando en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? En el Nuevo es distinto, ¿de acuerdo? Pero en el Antiguo Testamento, dime. Es decir, cuando habla de Jehová, está metiendo al Dios inagotable de amor y gracia divina con el Dios de justicia y creador de las leyes. Lo está fusionando, ¿no? Ahí está. Entonces, vale, claro, ahí está. Entonces, por eso podemos ver como, por ejemplo, David, Dios te bendiga, Daniel. Podemos ver cuando David habla, ¿vale? En algunos momentos, ¿vale? No lo quiero dar aquí porque es un estudio que quiero dar en la iglesia personal, ¿vale? Pero está exhortando, por ejemplo, al Dios justo de que yo reconozco mi falta y reconozco que he fallado y reconozco que merezco el juicio, pero invoco al Dios misericordioso, ¿vale? Al Dios misericordioso y ahí podemos ver cómo el mismo David está pidiendo al Dios del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, está pidiendo un mediador, porque reconoce que él no es merecedor del perdón, pero invoca, ¿vale? Al Dios amoroso, a la gracia infinita, a que tenga piedad de él. Por ejemplo, Salmo 51. Esto es una aplicación que voy a dar a la iglesia, ¿vale? Que tampoco quiero meterme, porque no me quiero meter mucho, que si no, después repito muchas cosas. Pero si tenemos bien claro estos conceptos, podemos entender bien cuando hablamos del amor y cuando hablamos de la justicia, ¿vale? Por ejemplo, a veces, ¿no? Que es que eres muy duro, habla más del amor de Cristo, ¿no? Pero es que no puedo hablar solo del amor de Cristo si no hablo de cristianos, ¿eh? A los no cristianos, lógicamente, el amor, ¿ok? Pero cuando ya venimos a los pies de Cristo, tenemos que entender bien la justicia, porque entonces valoraremos más el amor y nos mantendremos más en santidad, porque valoraremos más lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque reconocemos al Dios justo y a la justicia divina. ¿Lo entendemos? Dios te bendiga, Paqui. ¿Alguien más? Hola. Hola. Bueno, yo quería aunque Abraham fue el padre de la fe, vemos que tuvo muchas dudas, ¿no? En momentos. Sí, bueno, él era humano, claro. Y de ahí vienen los desafíos. Y a veces dudó, que por eso se equivocó, porque uno se equivoca cuando duda. Si lo tiene claro normalmente, ¿vale? Entonces, claro que dudó, y igual que pues, bueno, los grandes hombres de la Biblia, podemos ver que son personas y dudan, igual que nosotros.
No te veo, Javi. Estoy aquí escondido. Vale. ¿Y la pregunta o es una aclaración? No, era para que me lo aclararas tú, porque vemos que cuando Dios le hace promesa a Abraham, lo Sí. primero que hace es dudar, ¿no? Y es el padre de la fe. Claro. O sea, Pero ¿cuánto más nosotros que a veces no nos falta mucha fe, lo digo por mí, no vamos a dudar cuando Dios nos haga una promesa o Dios nos hable o Dios no... No sé si sí, me pero explico. hay algo que podemos ver, Javi. Sí es verdad que él dudó, pero no de la promesa. Él dudó de cómo lo iba a hacer Dios. Que ahí es donde está. Porque Dios le promete que él tendría descendencia. Pero él no duda en tener descendencia. ¿En qué duda? Sí, En que si allí... él dice, ¿cómo voy a ver que serán benditas todas las tierras? ¿O cómo voy a ahí ver? está. Porque él duda de que, claro, de cómo va si su mujer ya es mayor. ¿Me entiendes? Su mujer estéril. Entonces, a veces Dios nos da promesas justamente imposibles a nivel humano. ¿Por qué? Muchas veces lo hemos dicho, porque Él quiere llevarse la gloria. Él quiere llevarse la gloria. Él cuando hace un milagro o hace algo, Él siempre busca que el hombre le adore. Fíjate lo que hablamos, por ejemplo, el domingo, ¿no? Él no busca personas que sepan, para que me entiendas, que solamente quieran saber Biblia. Él no busca personas que él solamente quieran, yo qué sé, que le sirvan solamente. No, él quiere adoradores, que haya un pack, ¿vale? Que haya un pack. Él busca adoradores porque nosotros hemos sido llamados a adoración, a adorarle. ¿Cómo? Leyendo su palabra y poniendo en práctica, pasando tiempo de intimidad con él, sirviéndole a él y sirviendo en la iglesia, siendo comprometidos con él. Tal. Y entonces, ¿qué pasa? Todo esto va a llevar a que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será por añadidura. Entonces, él lo que busca en todas las promesas es llevarse la gloria y que tú cada vez estés más cerca de él. Por eso, normalmente, las promesas son promesas un poquito que a nivel lógico o a nivel humano son imposibles. Por eso, Dani, lo que estás diciendo de realmente relación estrecha, que es lo que tenía Abraham, ¿no? Porque Dios le prometía algo y él decía, vale, tú me has prometido esto, pero ahora explícame o dime cómo lo vas a hacer. O sea, vemos, no sé si me entiendo, si me explico, una Sí, relación estrecha entre Dios y Abraham. Porque sí, pero fíjate. él duda, pero él le dice, vale, Señor, tú me has prometido esto, pero ahora explícame o dime cómo lo vas a hacer. Sí, pero sí, está claro. Pero si lo escudriñamos bien, fíjate que se lo dice 2 veces, el cómo va a hacer las cosas. Las demás solo obedecen. Así que en esto también me he fijado. ¿eh? Fíjate de que él le pide, en primer lugar, cómo va a hacerlo. ¿Vale? Y después vuelve a repetirle, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, como que empieza aquí a, ¿sabes? Hombre, señor, oye, que no sé qué, oye, que no sé cuánto, y cómo lo, y tal, ¿me entiendes? Pero el resto de cosas, fíjate que cuando manda a llamar a su hijo, cuando manda a matar a su hijo, no le dice nada. O sea, realmente agacha la cabeza, coge al hijo y coge al burro y al siervo y se va al día siguiente. O sea, no le pide explicaciones. De ahí viene el padre de la fe. Por eso es lo que hablábamos del pacto aclarado, ¿no? Que una cosa es cuando hay una promesa y en el camino Dios te va puliendo y Dios te va... ay,
Creo que tiene... Se ha caído, ¿no? Vamos a decir como el sello, ¿se ha caído o solo es a mí que no escucho? Creo que no es que se haya caído, sino que a lo mejor el móvil se le ha quedado sin batería. O le ha entrado una llamada. O una llamada. Bendiciones, hermano. Hasta luego. Retoma la cámara, Dani.